le voy a estar invitando al pastor Marcelo Silva, que él esté presentando a nuestro hermano, el doctor Marcelo, que nos va a estar comentando y contando las grandes proezas de Dios en su vida. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias te damos porque estamos conectados hoy a través de esta plataforma Zoom, un puño bien grande de hermanos de diferentes lugares de la provincia y también de diferentes lugares del país. Nos une un mismo espíritu, nos une un mismo sentir, nos une un mismo Dios. Padre, en esta hora te entregamos esta reunión en tus manos y que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando, ministrando y glorificándose en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Pastor Marcelo. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Bajito, si puede aumentar un poquitito el volumen. Está al máximo, está al máximo. Bueno, sí se escucha, pastor. Está por explotar. Bueno, buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, como decía el pastor Víctor, la verdad que Dios hace cosas que a veces uno no espera, porque uno está muchas veces metido en sus cosas y Dios nos sorprende. Y nada más, ahora fue hace 3 minutitos que veo la cara del doctor Marcelo y lo veo por primera vez en mi vida. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Aquí en Campo Grande tenemos nuestro consejo de pastores y una de las hermanas del consejo comparte, ¿no?, este videito que decía muchas veces enviado. Y bueno, y como formamos parte, ¿no?, del grupo de oración e intercesión, lo que compartía este doctor hasta ese momento fue o consideré algo importante desde el punto de vista de la intercesión y del clamor, ¿no?, de la iglesia por algo muy particular que era la salud de él, de Marcelo. Entonces compartí a diferentes grupos en los cuales estamos, y uno de los grupos fue justamente los anexos, los pastores de nuestro ministerio. Y bueno, a los minutos nomás me escribe la hermana Irma, la pastora Irma, y me dice: Marcelo querido, ese videito que has compartido es nuestro sobrino. ¡Wow! Él es de Campo Viejo. Y ahí comienza todo, ¿no? Esto que ahora tenemos el privilegio, el honor y la bendición de, dentro de minutitos nada más, estar con Marcelo, con el doctor, para que él nos muestre qué es lo que sucedió en primera persona, ¿no es cierto? Pero por sobre todas las cosas, me decía la hermana Irma, que es un hombre de Dios, que fue criado en la escritura desde pequeño, y bueno, yo decía, qué bárbaro, ya me concedió su número y pudimos, en primer lugar, bueno, charlar telefónicamente con el doctor y la verdad, un corazón abierto, dispuesto a compartir ese testimonio tremendo de lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Y lo que nosotros debemos entender es que la misericordia de Dios es grande y bueno, por eso estamos aquí en esta noche. Así que eso nomás es, así lo conocía al doctor y él dijo después una mañana cuando charlábamos, yo haciendo las compras para la casa, me dice él, bueno, vamos a tener en algún momento la oportunidad de conocernos. Y fue todo un trato así en la calle, aquí en casa, con la pastora Irma, venimos, dame esto, dame lo otro, vamos a ver cómo hacemos. Y le decía, yo le comunico al pastor Víctor, a ver cómo podemos hacer, y bueno, y gloria a Dios por esto, ¿no? Pero, así que bueno, así que yo le invito a todos para que podamos orar por el hermano antes de comenzar y que sea Dios el que siga ministrando su vida y también las nuestras en este momento, ¿sí? Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento y por este privilegio que tenemos, papá, de estar juntos, unidos en el mismo espíritu, en un mismo clamor, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que a partir de este momento tomes el control,
que guíes, Señor, al doctor, a tu hijo, a tu siervo, Dios, para que nos explique, para que nos muestre, Señor, lo que él ha vivido, lo que él ha sentido en el nombre poderoso de Jesús, y que de todo esto, Señor, podamos sacar lo máximo, lo bueno, lo que es tuyo, lo que es agradable, Señor, y perfecto, es la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, guíanos en este momento en el nombre poderoso de Cristo. Bendecimos la vida del doctor, bendecimos la vida de Marcelo. Amén y amén. Bueno, a continuación vamos a pedir al doctor Marcelo que nos pueda comentar. Yo sé que probablemente no es la primera vez que lo estás haciendo y seguramente lo han invitado a tantos lugares en tantos momentos a hacerlo, pero nos gustaría poder escuchar, como decía el pastor Marcelo, su testimonio y cómo lo experimentó y qué pasó y qué fue lo que Dios estuvo haciendo. Calculo que no solamente con él, sino con toda la familia y con toda la familia de la fe ahí en Neuquén. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, doctor. Bueno, buenas noches para todos. Prácticamente estoy en el grupo con casi toda mi familia, porque lo veo a Gordi, a Chani, a la tía Irma, al tío Arturo, lo veo a Mirta Mieres, a Aldo Mieres, está también mi mamá conectada al grupo, así que realmente está mi cuñada. Estoy feliz porque estoy saludando prácticamente a gran parte de mi familia de Misiones. Bueno, les cuento, me llamo Marcelo, tengo 40 años de edad, soy médico de profesión. Hola, Claudio, soy médico de profesión. eh, y bueno, y estoy viviendo en la ciudad de Neuquén Capital hace casi 7 años, van a ser 7 años en un par de meses. Trabajo haciendo emergencias médicas, me dedico dentro de la medicina a todo lo que es emergencias prehospitalarias. Mi trabajo consiste, digamos, en accidentes de tránsito, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, intentos de suicidio, ahorcamiento, todo lo que sea grave, prehospitalario, ese es mi trabajo. O sea, somos los primeros respondientes ante una emergencia. Eh, Les cuento también que soy cristiano desde cuna, que mis primeros pasos en el Evangelio, en la iglesia, lo hice en la iglesia de mis tíos, en la sexta sección. Eh, eh, Fui muchos años, hasta mi adolescencia, a esa iglesia. Desde chiquito, ahí aprendí en la escuelita dominical, aprendí eh, todos los versículos que hasta hoy día están grabados en mi mente, todas las enseñanzas de mi tía como maestra de escuelita dominical, siempre las enseñanzas de mi tío. Recuerdo pasar mi niñez eh, preparándome, siempre sirviendo a Dios, buscando de Dios, y la verdad que tengo los mejores recuerdos. Ahora por cuestiones laborales, personales y de la vida estoy en otra provincia, pero siempre tengo los mejores recuerdos y uno siempre tiene el sueño de volver a su provincia. Eh, Les cuento que en el mes de enero de este año, trabajando en el sistema de emergencias, empiezo a no sentirme bien alrededor del día 10, 11 de enero. En ese día empecé a sentir malestar general, síntomas de una gripe o un resfriado común. Empecé a sentirme mareado, con falta de fuerza, dolor de garganta, por lo cual me comunico inmediatamente con el servicio de emergencias donde trabajo. Decido aislarme con mi familia y bueno, en ese momento se acercan para hacerme el PCR, o sea, la prueba de COVID-19. Esa prueba de COVID-19 en mí da positivo, ¿sí? Por lo cual continúo con el aislamiento y el tratamiento de sostén típico de esta patología. En esos momentos, o sea, digamos, no estaba preocupado porque sabía yo
y conociendo, porque desde el primer día que comenzó la pandemia trabajé con pacientes COVID, conocía bien los síntomas, conocía cómo evolucionaba la enfermedad, que en la mayor parte de los pacientes es asintomática o con síntomas leves, y que, bueno, ciertos pacientes por cuestiones X suelen complicarse. Nunca imaginé de que 48 horas después de comenzar con estos síntomas, 2 días después, estando acostado en mi cama alrededor de las 6 de la mañana, comencé con una tos de inicio súbito y una gran dificultad respiratoria que prácticamente me impidió movilizarme, impidió de que yo pueda caminar, o sea, desplazarme por mi casa, por lo cual me comunico nuevamente con el servicio de emergencias. Eh, Mis compañeros en ese momento se acercan a mi casa, me evalúa el médico que me vio en ese momento y me dice: mira, Marce, a tus pulmones no entra bien el aire, algo pasa, todavía no sé qué es, pero bueno, vamos a trasladarte hacia el hospital porque hay que hacerte unos estudios para ver realmente el estado de tus pulmones. Hasta ese momento no tenía preocupación alguna, porque pensé, son los síntomas típicos de la patología, me van a hacer una radiografía, me van a hacer un laboratorio, iniciaré con tratamiento antibiótico y seguramente esta tarde estoy de vuelta a mi casa. Que fue exactamente lo que le dije a mi esposa: quédate tranquila que a la tarde vuelvo y vamos a estar de nuevo en casa. Le digo: quédate tranquila. Llego al hospital, una vez que ingreso a la guardia del hospital, me vuelven a evaluar los médicos y el médico me dice: Marce, inmediatamente y de forma urgente tenemos que hacerte una tomografía porque tus pulmones no están bien, no estás saturando bien y necesito ver qué es lo que pasa. En ese momento mi cara empezó a cambiar, digamos, empecé con una preocupación mucho más marcada. Me llevan a la sala de tomografía. En ese momento me realizan una angiotomografía, que es una tomografía sobre todo con contraste endovenoso de los vasos sanguíneos del cuerpo, digamos, y básicamente se centraba en mis pulmones para ver cuál era el motivo por el cual yo había comenzado con esta dificultad respiratoria. En ese momento me informa el médico que me hacía la tomografía, me dice: Marce, en tus pulmones estoy viendo una patología que se llama tromboembolismo pulmonar. En ese momento se me vino el mundo abajo. El tromboembolismo pulmonar es una patología que es causada, en mi caso, por el COVID, por la infección por COVID-19. Este virus lo que hace es genera como una alteración en la cascada de coagulación del cuerpo, y dentro de mis vasos sanguíneos empezaron a generarse varios coagulitos, y esos coagulitos taparon los vasos sanguíneos más chiquititos de mi pulmón, por lo cual parte de mi pulmón básicamente se murió, dejó de funcionar, por lo cual yo estaba con mucha dificultad para respirar. Esta patología, cuando aparece sola y de forma aislada, tiene una mortalidad del 80%. ¿Qué quiere decir eso? De que de 10 pacientes que ingresan a la terapia intensiva con esta patología, 8 se mueren. Y no solo eso, en esa tomografía también los médicos evidenciaron que tenía una neumonía bilateral ya en ese momento, o sea que mis dos pulmones estaban afectados por una neumonía, o sea que tenía 3 cosas: COVID-19, una neumonía bacteriana, más el tromboembolismo pulmonar. Inmediatamente deciden internarme en una terapia intermedia del hospital. Esa terapia intermedia, en esa terapia intermedia estoy por el curso de 48 a 72 horas. En esas 48 a 72 horas, mi dificultad respiratoria cada vez se hizo más intensa, a pesar de que me estaban administrando oxígeno con alto flujo y altas concentraciones. O sea, básicamente lo que estaban haciendo los médicos era forzar la entrada del oxígeno a mis pulmones, porque mis pulmones no estaban funcionando de manera correcta con todo lo que tenía, y cada vez me sentía más cansado, más agotado. No podía comer, no podía estar acostado en la cama, estaba solo sentado, no podía dormir, no podía hablar. Entonces me di cuenta que mi patología estaba evolucionando de manera muy rápida y muy agresiva con mi cuerpo. Y el día lunes o martes, si mal no recuerdo, baja un médico de la terapia intensiva y me dice: Marce, no evolucionaste de manera correcta, estamos administrando oxígeno al 100% a tus pulmones y aún así no estás saturando bien, te estás agotando, te estás cansando,
vamos a tener que conectarte al respirador, que es la única salida que tenemos. No puedo explicarles el dolor, la tristeza, la angustia que yo sentí en ese momento, porque sabía como médico cuál era la implicancia de esa decisión y sabía que aún mis chances de sobrevivir bajaban estrepitosamente. Entonces, en ese momento le digo, mire doctor, yo no tengo ningún problema, lo único que le voy a pedir es que usted me dé una horita de tiempo, porque necesito hablar con mis familiares, necesito llamar a mi casa, necesito hablar con mis seres queridos. Y me dice, quédate tranquilo, yo subo a la terapia al 5.º piso, te preparo una cama y te vengo a buscar en una hora. Cuando me quedé solo en la habitación, el médico se fue. Fueron los 20 minutos, media hora más largos de mi vida. Tenía una angustia, tenía una tristeza, tenía un dolor que era indescriptible. Estaba solo porque mi familia estaba aislada por COVID-19. Solo mi hermana estaba en ese momento acompañándome, pero estaba afuera en la sala de espera. Y en ese momento le dije al Señor, Señor, vos me hablaste toda mi vida me dijiste, y aún desde niño, que tú me ibas a usar para cosas grandes, que tú me ibas a usar para hacer milagros y que yo iba a ver con mis ojos los milagros que tú ibas a hacer. Entonces le dije, Señor, no puede ser que con 40 años haya evolucionado tan mal y esté al borde de la muerte, porque sabía cuál era mi diagnóstico. Los médicos no me podían mentir porque trabajo en emergencias y sabía bien cómo estaba mi cuerpo. Entonces le dije, Señor, hacete cargo de todo. Yo lo único que te pido es que me des una nueva oportunidad. Yo quiero vivir, yo quiero volver a ver a mi familia, yo quiero estar con mis hijos, yo quiero criar a mis hijos y yo quiero estar con mi esposa. En ese momento llamo a mi esposa y fue una llamada muy triste, tenía todo el dolor del mundo en el pecho, sentía que tenía una presión terrible. En esa llamada básicamente me despido de mi esposa y ella se dio cuenta en ese momento de lo que yo estaba haciendo y me dijo, no, Marcelo, vos no te vas a ir, no te vas a morir, esto no es una despedida, vos vas a salir adelante, vos vas a mejorar, vos te vas a sanar, vos vas a volver con nosotros. Y yo le decía, sí, Lidia, quédate tranquila que yo voy a pelear, voy a dar todo de mí para tratar de salir adelante. No me dio la misma entereza para hablar con mis hijos, no pude hacerlo en ese momento, por lo cual les envié a cada uno de ellos un mensaje por WhatsApp, deseándole lo mejor, diciéndole a cada uno de ellos todo lo que estaba en mi corazón y deseándole que nunca dejen a Dios, que busquen siempre de Él y que sigan el mejor ejemplo que nosotros le habíamos dejado y que nunca dejen de ir a la iglesia, que sirvan a Dios, que busquen de Él. Ese fue un momento muy, muy terrible, muy doloroso para mí. En ese momento ingresa mi hermana a verme eh, y lo único que le pedí a mi hermana es, ella también es médica, se dedica también a hacer guardias de emergencia y sabía de mi situación y sabía cosas que yo no sabía porque ya había hablado con los médicos, le habían entregado mi parte, mi diagnóstico. Y le digo, Yamila, lo único que te pido como hermana es que cuides de mi familia, que cuides de mis hijos. Mi hermana estaba destrozada totalmente. Le digo, cuida de mis hijos, cuida de mi esposa, no los dejes, acompañarlos siempre. Y bueno, en ese momento me buscan los médicos, me llevan a la terapia intensiva y subí a la terapia intensiva, fue el trayecto más largo de mi vida. Cuando llego a la terapia me dice el médico, bueno, Marce, quédate tranquilo que esto va a ser una intubación por 4 o 5 días, después te vamos a desconectar, vas a ver que va a estar todo bien. O sea, esos médicos eran mis mismos compañeros de trabajo porque trabajamos todos en emergencias. Y yo le dije, mire doctor, yo lo único que sé es que sus manos, las manos que me van a tocar, son las manos de Dios porque yo oré y le pedí a él que me ayude. Lo único que yo le pido a usted es que haga todo lo imposible por sacarme adelante porque yo quiero vivir. Yo tengo ganas de vivir y yo voy a salir adelante. En ese momento me dice, Marcelo, acostate. Fue terrible ver a mi compañero con todos los elementos y para intubarme y me dice, Marcelo, contá hasta 10. Creo que llegué hasta 3 y se me apagaron las luces. En ese momento, lo que iba a ser una intubación, o sea, una conexión al respirador por 3 o 4 días, se prolongó por más de 45 días. O sea, yo estuve conectado a un respirador, respirando y en coma farmacológico por más de 45 días. En esos 45 días mi cuerpo pasó por todas las complicaciones que puede hacer el COVID
hice 3 neumonías, o sea, me infecté 3 veces de neumonías intrahospitalarias en esos 45 días. Son gérmenes muy agresivos y multiresistentes a los antibióticos. Me administraban el antibiótico más fuerte que existe en una terapia intensiva. También empezaron a fallar mis riñones. Sufrí lo que se llama insuficiencia renal aguda. Mis riñones dejaron de filtrar la orina y dejé de orinar, por lo cual me administraban drogas para forzar la diuresis, o sea, para forzar que esos riñones funcionen. Aparte de eso, hice otra patología que se llama sepsis o fallo multiorgánico. Todos mis órganos y sistemas empezaron a fallar, empecé a desaturar, no podían los médicos controlar la temperatura de mi cuerpo. La temperatura de mi cuerpo estaba por encima de 39, 40 hasta 41 grados centígrados. Mis glóbulos blancos, que tienen que estar en un valor de entre 5.000 y 10.000, estaban superando los 40, 45.000. Básicamente, la oxigenación de mi sangre estaba siempre deficiente. Aún con el respirador yo no estaba manteniendo una buena oxigenación de mi sangre. Las alarmas del respirador y del monitor en todo momento estaban sonando en mi habitación. Y básicamente era el paciente más complicado de la terapia intensiva. A todo esto, cuando mi cuerpo ya no daba más, cuando todos mis aparatos y sistemas básicamente prácticamente claudicaron, y después de perder prácticamente 38 kilos dentro de la terapia intensiva, mi cuerpo demacrado, destruido, dijo basta, y hice lo que se llama paro cardiorrespiratorio, o sea, mi corazón dejó de latir. En ese momento se me declaró clínicamente muerto, o sea, paciente en paro. Todos mis compañeros escucharon las alarmas del respirador, se acercaron todos al lugar y empezaron a trabajar conmigo. Empezaron a hacerme lo que se llama RCP o reanimación cardiopulmonar. Lo hicieron por un espacio de más de 27 minutos. Me aplicaron 7 desfibrilaciones, o sea, 7 veces descargaron eléctricamente sobre mi cuerpo. Me administraron todas las drogas disponibles en ese momento en la terapia para tratar de sacarme adelante. Y aún así mi cuerpo no respondía. Tal es así que cuando en el minuto 27 ellos estaban a punto de darse por vencidos, estaban a punto de decir, bueno, listo, Marcelo no salió, hicimos todo lo que pudimos, y estaban por declararme muerto clínicamente. Milagrosamente mi corazón empieza a latir nuevamente, mis riñones vuelven a funcionar, la oxigenación de mi sangre se estabiliza, mi sangre comienza a circular nuevamente. Todos mis órganos y sistemas a partir de ese momento hicieron un cambio de 180 grados. Fue como que hiciera un parate en el camino, tomara carrera y pegara un salto. Mis parámetros empezaron a mejorar de manera abrupta. Fue como que hubieran reseteado mi cuerpo, se hubiera reiniciado todo de nuevo. Pero yo sabía, o sea, sé hoy en día que eso lo hizo Dios y que sin Dios no pudo haber pasado. En ese momento que mi cuerpo hizo el paro cardiorrespiratorio, la médica de la terapia se comunica con mi esposa vía telefónica y le dice, le comenta que yo había hecho un paro cardiorrespiratorio y que si ella quería que se acerque a la terapia, básicamente que se venga a despedir. En ese momento toda mi familia se puso a orar, se puso a clamar. Desde el día 1, desde el primer día que yo caí internado, mi familia se juntó en casa de mi mamá todas las noches a orar, todas las noches a clamar, empezaron a ayunar, hacían vigilias todas las noches, se quedaban hasta las 3, 4, 5 de la mañana o amanecían orando, clamando y cantando a Dios. Todos los días también a las 12 de la noche se reunía toda la familia, los amigos, la gente de la iglesia donde yo voy, debajo de mi habitación en la vereda del hospital y clamaban a Dios y le pedían por mi vida. Me ungían todos los días mis familiares cuando entraban, me ungían con aceite, ungían la habitación donde yo estaba, los aparatos que estaban trabajando sobre mi cuerpo los ungían a todos con aceite, y en ningún momento se dejó de clamar. El grupo de intercesión de la iglesia oraba 24 horas y se pasaban la guardia cada hora para orar por mí, para pedir por mi vida. En ese momento que mi esposa llega al hospital, ella lo dice por ahí de manera muy gráfica, que, como dice ella, fue mi peor momento natural porque me vio a mí todo edematizado, todo hinchado, después que había salido del paro,
todo mi pecho quemado por las descargas eléctricas, era totalmente irreconocible, todos mis dedos hinchados, no podían prácticamente cerrar mis dedos porque no se podían tocar de lo dematizados que estaban. Y mi esposa me toca y ella me dice que yo estaba frío, congelado, mi cuerpo estaba todo transpirado. Y en ese momento el Espíritu Santo la empodera a ella y ella hace un acto de fe, un acto profético impresionante. Me toma de la mano en ese momento cuando yo estaba en la terapia, levanta mis manos hacia el cielo y le ordena a mi espíritu y me dice: Marcelo, te ordeno que te levantes, porque Dios te dio a mi vida como mi esposo y vos no podés irte ahora, tenés que volver porque tenemos a nuestros hijos. Y le habla a mi espíritu y ora y clama en ese momento, le reclama a Dios los planes que Dios tenía con mi vida, con la vida de ella, y todos los planes que habíamos dejado como familia inconclusos, y le pide a Dios que, por favor, me devuelva la vida. En ese momento ella misma recuerda que se acordó del versículo bíblico cuando el pueblo hebreo levantaba las manos de Moisés porque él estaba cansado, estaba agotado y el pueblo prevalecía en la batalla. Entonces mi esposa dijo: si vos no podés, yo te levanto las manos, pero vamos a salir adelante. En ese momento, como les dije, empiezo a mejorar. Tal es así que 10 días después de esto, pueden desconectarme del respirador, o sea, me destetan del respirador. En ese momento eh, comienza el periodo de rehabilitación y sigue el periodo de internación con mi vida. Yo estuve más de 5 meses internado y les digo hoy en día que si Dios no hubiera intervenido en ese momento, si Dios no hubiera puesto su mano, jamás yo hubiera estado acá contándoles lo que Dios hizo con mi vida. Solo sé decirles algo, que en el momento en que mi cuerpo hizo el paro cardiorrespiratorio, sentí el frío más grande de mi vida, sentí la presión sobre mi cuerpo más grande de mi vida, sentí que me estaba como hundiendo en el fondo del mar y sentí que todo era oscuridad, que era algo terrible. En ese momento la guerra espiritual que tenía era terrible. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien, porque la medicina a mí me enseñó de que el cuerpo humano, cuando un paciente está internado, está en terapia intensiva, no siente, no escucha, es totalmente falaz, es totalmente mentira. Mi esposa me cantaba cuando yo estaba en la terapia intensiva y cuando yo salí de la terapia, salí sabiendo de memoria las canciones que ella me cantaba en la terapia, salí con la voz de ella, escuchando esas canciones, eso levantaba mi espíritu, levantaba mis fuerzas y yo volví a pelear nuevamente. En el momento que hice el paro, estaba en un momento muy difícil, con una lucha espiritual muy terrible. Solo lo que podía hacer era orar y clamar por mi vida. Lo único que vi a la distancia y muy lejos es como un puntito de luz. Y yo sabía que yo tenía que llegar ahí porque donde está la luz no prevalecen las tinieblas. Y lo único que le pedí a Dios es: Señor, sácame de acá, yo quiero salir, yo quiero vivir. En ese momento la luz se hace cada vez más grande y veo como que alguien me hace como una sombra, me hace seña como que ingrese, que entre al lugar donde estaba esa luz. Intento con todas mis fuerzas, no sé cuánto tiempo habré intentado levantarme hasta que lo puedo hacer y ingreso a ese lugar. En ese momento pierdo totalmente el conocimiento, no recuerdo absolutamente nada. Y mi próximo recuerdo es cuando los médicos estaban despertándome del respirador, estaban hablando conmigo y me estaban contando lo que había pasado. Solo sé que Dios nunca me soltó la mano, sé que Dios en todo momento estuvo conmigo, sé que el Dios que hizo milagros hace 2000 años y levantó a Lázaro de la tumba está vivo hoy en día y que no cambió su poder, no cambió sus milagros, no cambió absolutamente nada. Lo que cambió en nosotros es nuestra percepción de la fe que tenemos en Dios. Así que tenemos que creer más que nunca que si Él hizo eso conmigo, con mi vida, con la vida de mi familia, porque la batalla familiar fue terrible. Recuerden, bueno, los que son de la familia saben que en el mes de diciembre mi madre perdió a su mamá y a su único hermano varón, o sea, el único hermano varón que le quedaba a mi mamá. O sea, mi mamá no había terminado de hacer el duelo, el luto, y cuando ya me habían internado a mí en la terapia intensiva y yo tenía un pronóstico reservado. En ningún momento los partes médicos eran favorables, en todo momento era un paciente crítico, un paciente grave que había que ver si iba a sobrevivir, con decirles que mis propios compañeros médicos de la terapia intensiva del servicio de emergencias crearon un grupo de WhatsApp para avisarse entre ellos cuándo iban a ir a apoyar a mi familia, porque seguro que me iban a enterrar en esas próximas 24 horas después del paro.
nadie creía, nadie pensaba que yo iba a superar este cuadro. Yo creo que Dios permitió que mi cuerpo llegue al límite de todo saber humano para que Él se manifieste realmente, y Él dice, yo soy Dios y hago lo que yo quiero. Yo te voy a demostrar a vos, Marcelo, que yo soy el verdadero médico, que yo te creé y que tengo los planos de cómo yo te hice, de que yo te voy a demostrar que mi poder no cambió. O sea, Dios es tan grande, tan bueno, tan misericordioso, que hizo este milagro conmigo y lo puede hacer con vos, con cualquiera de tus familiares, de tus amigos, de la gente que está enferma. Dios levanta muertos y lo hace hoy en día. Ahora díganme ustedes, pastores y gente que está en este momento escuchando, ¿cuánta gente ustedes conocen que se ha levantado de la muerte? Yo creo que te sobran los dedos de una sola mano para hacerlo, pero no es porque Dios haya cambiado o porque el poder de Él sea menor, o sea menor en estos días, es porque nosotros no aprendimos a inclinar el corazón de Él hacia nuestras vidas. Tenemos que tener más fe que nunca, saber que Dios no nos deja, saber que Él tiene una voluntad perfecta para nosotros y que Él hace milagros todos los días. Y que si Él me levantó a mí de la muerte, clínicamente 27 minutos muerto, o sea, mi cerebro tenía que estar totalmente destruido. O sea, yo tendría que hacer una plantita en la terapia intensiva. Pero estoy acá hablando con ustedes y contando los milagros de Dios, porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. ¿Entienden? O sea, lo hace recto y perfecto, y lo hizo conmigo, que soy médico de emergencias. O sea, quizás de manera picaresca me dijo a mí, bueno, ahora que vos creías que sabías algo, que creías que sabías, yo te voy a demostrar que yo soy Dios. Es increíble. O sea, son cosas tan maravillosas, tan grandes y tan perfectas que Dios hace, que no me puedo quedar callado, porque hoy escuchaba de un primo que llamé y que estuve hablando con él, una palabra que fue entregada a mi tatarabuelo, o sea, mi bisabuelo, al que también fue cristiano, que también se convirtió y que Dios hizo un milagro grandísimo con su vida, Martín Mieres. Martín Mieres, hace muchísimos años, era un hombre que estaba en el lecho de muerte, estaba totalmente, prácticamente estaban esperando que dé el último suspiro. Dios envió a su siervo de Dios al lecho de muerte de él y le entregó un mensaje y le dijo, ¿sabes qué? Tu generación va a ser como las estrellas del cielo y van a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Tal es así que la familia de los Mieres fueron grandes hombres de Dios, pastores, ministros, apóstoles. Y yo creo que nosotros llevamos y somos parte de esa generación, somos parte de esos hombres de Dios. Y los milagros de Dios no van a dejar de suceder y tenemos que hablar al mundo y no callar como iglesia, porque hoy todos los grupos sociales, todos hacen reclamos, marchas y todo, y nosotros nos quedamos haciendo Zoom en nuestra casa. Yo creo que tenemos que demostrar que como cristianos somos distintos y que Dios rompe las estructuras, que rompe las estructuras mentales, que rompe todo conocimiento humano. Y yo hoy en día les digo que la medicina tiene un límite, que cuando te dicen en la terapia, cuando te dicen eh, hicimos todo lo que pudimos, hasta acá llegamos, o sea, no podemos hacer absolutamente más, ese es el límite del ser humano, pero ahí recién comienza el poder de nuestro Dios. Y Él hace lo que nosotros no podemos. Y Él nos demuestra a nosotros día a día que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Así que bueno, muy contento de que me hayan escuchado. Espero que tengamos cada día más fe, que esto sea para incremento de vuestra fe y que en algún momento seguramente volveré a mi provincia y nos conoceremos, tendremos una reunión, nos abrazaremos todos juntos cuando esto pase, pero no dejen de creer en Dios y prediquemos los milagros que Dios los hace, y todos los días. Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias, hermano, doctor. Qué tremendo lo que Dios ha hecho, qué tremendo lo que ha ocurrido, y que usted como médico nos venga a decir que la ciencia tiene límites y que después de ese límite está la mano de Dios. Exactamente. Dios es terrible, terrible en las cosas que hace. Dios no nos deja nunca, absolutamente nunca. Y lo que yo siempre digo, o sea, nosotros tenemos que creerle a Dios y saber inclinar el corazón de Dios hacia nuestras vidas. El ayuno, la oración, las vigilias,
es nuestra arma más fuerte y más poderosa. Y eso hace que se rompan las tinieblas. La lucha es dura, la lucha es difícil, muchas veces uno se levanta sin fuerzas. Mi familia estaba destrozada, mi familia estaba destruida prácticamente. Mi madre no tenía fuerzas, mi papá prácticamente no podía trabajar, mis hermanos, mi hermana dejó de hacer guardias, dejó de trabajar, dejó de ir al centro de salud donde trabaja. O sea, fue una lucha muy, pero muy dura. Pero yo sé que Dios hizo su obra en ese lugar. Yo también terminé hablando a gente que estaba al lado mío del poder de Dios, terminaron aceptando a Dios, y esa misma noche que yo hablé con ellos, esa gente partió con Dios, falleció, pero yo sé que Dios hizo la obra en su corazón y que me llevó a ese lugar por un alma que estaba al lado mío. Y yo decía, Señor, ¿yo qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir si yo estoy peor que él? Pero quemaba mi corazón y Dios hizo la obra. O sea que Dios es tan perfecto, tan bueno en las cosas que hace, que tenemos que creerle, nada más. Excelente. Nada es imposible para el Señor, ¿no? Si bien todos nuestros días están contados, evidentemente se quiso glorificar de una manera tremenda en la vida de usted, doctor. Así que quiero abrir este tiempo como un tiempo de preguntas, doctor. Yo sé que por ahí no sé si... Pero usted es médico, ¿no? O sea, nosotros somos... Yo en mi caso soy pastor, capaz que hay algún hermano en la fe que tenga alguna profesión, tal vez acá hay algún enfermero, algún médico, y que quiera extenderle alguna pregunta, ¿no? Por ahí, qué sé yo, por ahí el pastor Marcelo está inquietado y quiere hacer una pregunta, o si hay algún hermano, algún médico o alguien que quiera hacer una pregunta, bienvenidos nuevamente a todos los que, algunos están ingresando recién, así que bienvenidos. Y bueno, abrimos este espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta referido al tema. Bueno, no sé si pregunta la mía, pero hay una inquietud muy grande, ¿no? Como iglesia, como hijos, como siervos, cuando el doctor decía, creo que nos van a sobrar los dedos de la mano para que nosotros en este tiempo podamos decir qué sucedió. Resucitó. Yo creo que es un llamado a la iglesia a que nosotros realmente busquemos ese tipo de salidas de parte de Dios. Yo creo que Dios está necesitando que la iglesia se despierte, que la iglesia realmente tome las armas, como decía, ¿no?, la esposa del doctor, así de manera profética, creyendo, yo voy a levantar tus manos, porque hay gente que está cansada, hay ministros que están cansados, hay situaciones que están marcando la vida de las personas, de los ministros dentro de la iglesia. Y yo creo que este es un llamado también muy fuerte a la iglesia, a nosotros, para que podamos interpretar lo que Dios desea y necesita hacer todavía aquí en la tierra. Y sí, verdaderamente estoy inquietado, estoy movilizado a que estas cosas sigan sucediendo. Que Dios use a sus hijos, que Dios use a los pastores, a los ministros, que Dios use su palabra para que, como hizo esta hermana, yo voy a levantar tus manos, yo voy a levantar tus manos al cielo. Eso es lo que estamos necesitando en este tiempo. Y la verdad que Dios debería inquietarnos de una manera sobrenatural. Eso estamos necesitando nosotros en este tiempo, en esta temporada. Amén. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Está abierto el espacio. Mientras van pensando en la pregunta, si hay una manito, o sea, se puede levantar la manito, entonces uno va sabiendo a las personas que quieren hacer una pregunta. Yo estoy intrigado, o sea, yo como digo, no soy médico, tengo una cuñada que sí es médica, pero no soy médico, pero 27 minutos, ¿no?, en el estado de paro cardiorrespiratorio, ¿es así, doctor? 27 minutos. En 27 minutos, médicamente, a ver, que ya clínicamente está declarado muerto, ¿no? ¿Qué produce eso en el cuerpo? Porque me imagino que se producen un montón de cosas.
Exactamente. Nosotros nos manejamos por protocolos internacionales, o sea, tiempos internacionales. Una situación de paro cardiorrespiratorio es lo que nosotros llamamos emergencia médica. O sea, hay que dejar de hacer todo lo que no sea indispensable y se atiende a ese paciente. Yo, si se quiere, hice el paro cardiorrespiratorio quizás en el mejor lugar médico para estar. Ahora después voy a explicar por qué. El mejor lugar médico para hacer un paro, que es una terapia intensiva donde se tiene todos los elementos a la mano. En ese momento que uno hace un paro cardiorrespiratorio, cuando ese paro no se reanima, o sea, no se hacen maniobras de reanimación, esas maniobras son el masaje cardíaco, son las compresiones torácicas que se hace al paciente para que el corazón básicamente siga bombeando. Lo que se hace es se presiona el tórax para que ese corazón se presione debajo del tórax y siga y se mantenga la circulación cerebral básicamente, para que el cerebro no sufra daño. Y después, digamos, si algún otro órgano sufre daños, digamos, se lo toma como secundario, porque lo que hay que preservar es la circulación cerebral. En el momento que yo hice el paro, todos mis compañeros saltaron sobre mi cama, se sentaron encima mío y empezaron a hacerme esas maniobras. Básicamente, cuando el corazón no late, alrededor del minuto 7, o sea, del minuto 7 de paro, empieza a ocurrir algo que se llama muerte neuronal irreversible. ¿Qué es eso? Las neuronas empiezan a morir una por una y empieza a generarse un daño cerebral que a partir del minuto 5 hasta el minuto 10 pierde un 10% por cada minuto que pasa el paciente en paro. O sea que en 5 minutos perdió el 50% de las probabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Si un servicio de emergencia no llega a un paciente en paro cardiorrespiratorio antes de los 5 minutos, cuando llega después de los 10 minutos, ese paciente tiene solo el 50% de probabilidades de salir adelante. O sea, es duro, pero es así. Entonces, en ese momento, yo creo que Dios también usó a mis compañeros para que estén trabajando, para que no se rindan. También ellos tenían una presión extra sobre mí porque yo era su compañero de guardia, era su compañero de todos los días. Y Dios tuvo gran misericordia sobre mi vida. ¿Por qué les dije que es el mejor lugar humano para hacer alguna complicación? Porque uno tiende a pensar que como ser humano el mejor lugar o el más tecnológico, el más complejo para estar cuando uno está enfermo es una terapia intensiva. Si bien es cierto, eso es real, porque la terapia tiene aparatología y tiene una tecnología que no tiene otro lugar de la medicina, es el peor lugar espiritual para estar estando uno enfermo. ¿Por qué? Les voy a explicar, o sea, yo no quiero extenderme en esto, lo dejo para que ustedes lo estudien después. Yo trabajo mucho con pacientes con adicciones. Y yo muchos años, mucho tiempo busqué la base bíblica sobre las adicciones y le decía, Señor, todas las cosas están bajo tu palabra, así que yo quiero que vos me enseñes, porque en la Biblia tiene que estar, en algún lugar tiene que estar. Tal es así que encontré en Gálatas 5, capítulo 20, donde están las obras de la carne y las obras del Espíritu. El capítulo 20 de Gálatas dice, de Gálatas 5 dice, idolatría es la primera palabra. Estamos hablando de la Reina Valera, ¿cierto? Que es la versión que más circula en nuestro medio. La Reina Valera dice idolatría y la segunda palabra dice hechicería, ¿sí? Ahora, si uno va al vocablo original en el cual fue escrito la Biblia, hay una Biblia que la pueden bajar en cualquier aplicación que se llama Biblia Israelita, ¿sí? O Biblia versión Kadosh, que es la Biblia que está traducida del arameo, del hebreo del judío antiguo, que son los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia. En esos idiomas, la traducción original de la Biblia K2 dice, Gálatas 5, capítulo 20, la primera palabra dice idolatría, o sea que es exactamente igual a la versión Reina Valera. Pero la segunda palabra, donde en la Reina Valera dice hechicería, en la versión K2 dice uso y abuso de drogas en conexión con el ocultismo. Que esa es la definición exacta de hechicería, ¿sí? Ustedes habrán visto en algún momento, seguramente en sus vidas, algún videoclip, algún documental donde ven alguna tribu de África, no sé, los guaraníes o alguien, que fumaban algún tipo de sustancia o consumían algún tipo de poción para entrar en trance y para hablar con los espíritus. Lo que hacen las drogas es nos abren el mundo espiritual que está velado para que no lo veamos nosotros por Dios, por razones que quizás solo Él conoce, ¿sí?
Pero bueno, lo que pasa en una terapia intensiva cuando uno está bajo los efectos de drogas como el fentanilo, como el becuronio, como el pancuronio, como el antracurio, que son drogas que descienden del opio, ¿sí? El mundo espiritual no se es abierto en ese lugar. Entonces uno pelea directamente la batalla espiritual más dura de su vida en una terapia intensiva. Entonces créanme que lo que yo vi, lo que yo experimenté en esos lugares fue muy, pero muy terrible. Que si uno realmente no tiene el apoyo de la iglesia, de la familia en oración, es muy, pero muy difícil de salir. Yo siempre digo que el diablo en la terapia intensiva elige a quién llevarse. Y yo creo que a veces yo le digo a mi esposa que el diablo hizo fiesta 27 minutos porque creyó que me tenía. Y Dios me sacó violentamente de ese lugar y le dijo, acá el que manda soy yo, y yo hoy estoy contándote esto a vos. Así que les dejo esta inquietud para que ustedes investiguen, para que lean, para que estudien, porque es tan real como el aire que respiramos. Así que eh, el mundo espiritual y la guerra espiritual en un lugar de internación es terrible. Lo que hace el COVID-19, sobre todo esta enfermedad, hace tres cosas en el enfermo. La primera que hace, y la primera cosa que es terrible, que ustedes lo saben, aísla al enfermo de sus seres queridos, de la iglesia, de los pastores y de todo lo que la persona ama. O sea, te deja solo. La segunda cosa, te saca el aliento de vida. ¿Sí? Para nosotros el aliento de vida es algo fundamental, porque es el soplo que Dios nos dio para que, para que nuestro cuerpo tenga vida. Y la tercera cosa que hace el COVID-19 es básicamente hace que todos nos traten a nosotros como si fuéramos los leprosos de la antigüedad. No permite que los ancianos, que los ministros de la iglesia unjan con aceite a los enfermos, dice la Biblia, y estos sanarán, pero no dejan que ustedes ingresen a donde están nuestros enfermos, a donde están nuestros hermanos, a donde está ese enfermo que necesita. Porque no, porque por protocolo no te permiten entrar. Entonces el enfermo está solo, está triste, está deprimido sin su familia, está luchando en el peor lugar posible contra los peores espíritus y demonios que existen de manera solitaria. Y ese desierto es muy difícil de pasar. Créanme, yo pasé en ese desierto 5 meses. Y realmente fue una batalla muy, pero muy dura que me probó básicamente en muchísimos aspectos. Y Dios me demostró que el punto de fundición de mi cuerpo y de mi alma es muy alto, evidentemente. Así que bueno, sepan ustedes que se puede porque Dios puede. Nosotros sin Dios no somos nada y Dios todo lo puede. Amén, amén, querido hermano, doctor. Pastor, te No, quedas no, tan no, no. acostumbrado, tan acostumbrado al ambiente. Bueno, para los que están hoy por primera vez en una reunión similar, bienvenidos. Esto fue organizado por la red de intercesión de la provincia de Misiones. Si hay gente de Misiones aquí y no es parte todavía de la red de intercesión, ¿sí? Les digo cómo ser parte. O sea, estamos en un grupo de WhatsApp en donde los días miércoles y los días viernes estamos intercediendo, ayunando por motivos que tienen que ver con lo que Cristo quiere hacer en la provincia de Misiones. Estamos unidos a través del Consejo de Pastores de la provincia. El pastor Guillermo Barbosa es el presidente y quien les habla está a cargo junto con un equipo de gente preciosa, digamos, de las redes de intercesión de la provincia. Aquí con nosotros está, por ejemplo, Florencia y Germán, que Florencia cumple una función de secretaria dentro de la red de intercesión, entonces ella va cargando las personas que le van pasando sus datos a la red de intercesión. El número de teléfono de ella, yo ahora en este momento no me acuerdo, pero ella lo escribió ahí en el chat, 3764-707814, Florencia Cabral es el nombre de ella. Bueno, eso no quería dejar de informar. Y por otro lado, también vamos a estar compartiendo, ¿sí? Yo sé que por ahí capaz al doctor no le va a sentir, no sé cómo se va a sentir, la verdad, pero la idea es poder juntar una ofrenda para poder bendecir su vida y su familia. Yo no hablé nada con él de este tema, es más, mucho antes de haber tirado esta propuesta al pastor Marcelo,
yo pensé, ¿no? 45 días en terapia intensiva, un hombre muy trabajador, ¿cómo habrán hecho, no? Y un montón de detalles. Entonces digo, creo que ahí es donde tenemos que poner la mirada, ¿no? Y poner también la extensión de nuestra mano en honra al Señor por lo que Dios ha hecho. Así que si querés estar enviando una ofrenda, una ayuda, no sé cómo le quieras llamar, podés hacerlo. Yo, por lo pronto, digamos, por ahí pensé en publicar el número de CBU, pero preferiría mejor pasarle el número de teléfono del doctor para que él esté pasando el número de cuenta, ¿sí? Puede ser, doctor, no hay ningún problema. La verdad que me tomaste por sorpresa, pero realmente, como te digo, en estos días fue muy duro, muy difícil. Y bueno, y sé que si Dios puso eso en tu corazón es porque realmente Dios conoce las necesidades de todo el mundo y Dios sabe todas las cosas. Eh, yo jamás, nunca voy a cortar una bendición porque sé que cuando uno siembra lo hace eh, de la mejor manera y Dios bendice. Así que sí, pastor, no hay ningún tipo de problema, puede pasar mi número, no hay ningún problema. Mi número siempre está abierto para cualquier consulta, para cualquier cosa que necesiten en lo que yo le pueda ayudar, más a gente de mi provincia y gente que yo amo, gente que yo quiero, siempre voy a estar dispuesto para eso. Muchísimas gracias, doctor, y más que un doctor, un hermano en la fe, un hijo del Señor. Así que vamos a estar pasando el número de teléfono de él, ¿sí? Si tenés para anotar y querés tender una ofrenda, seguramente lo podrás hacer a través de Mercado Pago, porque haces una transferencia a la cuenta bancaria, puedes hacerlo también desde diferentes bancos, puedes hacerlo desde la manera que el doctor le pueda facilitar. Si yo en este momento te paso el número de teléfono del doctor, ¿sí? Para que ustedes lo puedan anotar. ¿Sí? El número es 2994, sería 2994. Si alguien ahí me puede facilitar escribiéndolo en el chat, entonces queda guardado. 2994, sí, sería 2994 08 12 00. ¿Sí? 2994, exacto. 08 12 00. Ahí está el número de teléfono del doctor, ¿sí? Y creo que en la madurez de Cristo, cuando uno entiende la honra a Cristo, uno comienza a comprender que de gracia recibió y de gracia también tiene que dar. Y yo, como les decía, el Espíritu Santo ponía esta carga en mi corazón, así que si el Espíritu Santo en este momento te está inquietando, yo creo que a nadie nos sobra, pero cuando hay una actitud de honra, Dios también se complace en honrar a los que le honran, ¿no? Así que, sin más, así que esperamos de parte de Dios que Dios pueda glorificarse también en la finanza del doctor, que ha visto un tremendo milagro de parte de Dios en el ámbito de su salud y tremendo milagro de su familia, pero creemos de parte de Dios que también se va a desatar un tremendo milagro financiero. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por ser parte de esta reunión, digo atípica, porque como decía el doctor, no es común, ¿no? Hoy ver que alguien resucitó. 27 minutos, como dijo el doctor, tendría que haber sido una plantita, o sea, entendí lo que quiso decir. Tuvo que haber sido un vegetal, pero Dios no quiso eso. Realmente Dios hizo el milagro y por eso hoy lo tenemos contando. Y creo que esto recién comienza, doctor. Yo creo que Dios lo va a llevar a las naciones a contar este tremendo testimonio y a predicar del Evangelio, porque esa gracia que recibió lo va a llevar a compartir lo que de gracia recibió, lo va a llevar también a compartir de gracia. Así que una alegría que nos hayamos podido comunicar. Le agradezco tremendamente a Dios y al pastor Marcelo Silva, que tiene la camarita apagada, seguramente está ocupado, y que nos pudo generar el contacto. Gracias también a tus tíos que nos facilitaron también. Así que muchísimas gracias. Acá también está Gustavo, que yo te comentaba que se conocen allá de Neuquén,
Gracias a todos los que estuvieron en contacto. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no, aquí damos por finalizado la reunión del día de hoy. Puede ser ahí. Bueno, Solamente quiero agradecer, Marcelito querido. Me emociono, no puedo hablar. Pero las promesas de Dios se cumplen. La palabra de Dios se cumple. Lo que Él te prometió de niño recién comienza. Prepárate, Marcelo, porque hay cosas grandes que Dios va a hacer. En tu vida, aún más de lo que hizo. Más aún, cosas grandes en todos los aspectos de tu vida. Para que seas también de bendición a muchos. A cuantos Dios prepare para que así, a través de vos, conozcan a ese Dios grande, maravilloso, todopoderoso, que nunca nos falla. Dios te bendiga, Marcelo. Te queremos mucho. Yo también, Marcelo, te digo que estás latente en nuestro corazón siempre. Desde chiquito, ¿te acordás cuando te buscaba a la iglesia, ahí con el colectivo? Venías a casa, preparábamos esas pancetas, esas cosas para disfrutar, y yo sé que vamos a hacer mucho más, porque Dios tiene cosas grandes a través de nuestras vidas, Sí, Señor. digo, tu vida y la nuestra. Amén. Y la de toda nuestra familia, para llevar adelante, más en este tiempo de pandemia, que estamos, como decía vos, aislados, el que se enferma, queda apartado de la familia, y nosotros como